Bienvenidos a Espacio de Diálogo. El día de hoy contamos con la presencia del profesor Enrique Rajevic. El profesor Enrique Rajevic es máster en Política Territorial y Urbanística y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Enseña Derecho Administrativo en la Universidad Alberto Hurtado y dirige un postítulo en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Durante su carrera profesional ha desempeñado, entre otros cargos, el de director jurídico del Consejo para la Transparencia. Y es justamente sobre transparencia que vamos a hablar el día de hoy. Y en esa línea, la primera pregunta que quería hacerte, Enrique, es sobre la importancia de la transparencia en el ámbito público. ¿Cuál es el vínculo entre la promoción de la transparencia y del acceso a la información y la prevención de la corrupción? Bueno, primero muchas gracias, Giselle, por la invitación a participar de este espacio. Yo diría que es fundamental que existe transparencia y acceso a la información para que los funcionarios sepan que las prácticas que están desarrollando pueden ser revisadas, van a ser conocidas y por lo tanto, bueno, que tengan en mente que la actuación que realizan, en caso que fuera reñida con los principios de la ética pública, va a ser conocida. No es probablemente la mirada más noble, porque no es la zanahoria, es el garrote. Pero también ayuda a la transparencia que el que realiza buenas prácticas pueda lucirlas, pueda mostrarlas, pueda de alguna manera liderar mejores formas de actuar dentro de lo que es la gestión pública. Nos comentabas ahora en la tarde de que de hecho ustedes han tenido, digamos, una evolución en términos de las leyes de transparencia y sabemos, digamos, que en la experiencia chilena justamente los avances de transparencia han tenido que ser refrendados en muchos casos por, en este caso, leyes, ¿no es cierto? Lo cual ha implicado, digamos, que estas sean debatidas de manera más amplia en un espacio como el del Poder Legislativo, ¿no? Entonces, en esa línea quería preguntarte, ¿cómo se logran consensos políticos cuando justamente probablemente estamos hablando del garrote, estamos hablando de quién le pone el cascabel al gato, ¿no? En temas que probablemente los pueden afectar. ¿Cómo se logran consensos políticos en ese contexto? ¿Cómo reaccionaron las fuerzas opositoras ante estas propuestas? Yo diría que es muy difícil y que esto solo se puede realizar en ventanas de oportunidad muy especiales, donde se produce una convergencia, probablemente con motivaciones distintas por cada uno de los actores políticos, pero que hace que todos terminen ganando con la aprobación de una normativa de esta naturaleza. Es difícil avanzar sin ley, porque si no quedan refrendados por normas legales este tipo de exigencias, si no se generan instrumentos de garantía que aseguren la eficacia, que tengan rango legal, terminan siendo buenas prácticas, que van a subsistir solo en la medida que haya personas comprometidas con esos valores, pero la verdad es que hay un autor francés, Prosper Weil, que dice que el derecho administrativo es un milagro. Y dice que es un milagro porque en el fondo siempre lo que trata de hacer es restringir el poder. O sea, necesitamos gobierno, necesitamos una administración pública que tenga poderes importantes para conseguir el bienestar general, que pueda, no sé, expropiar, que pueda sancionar a las personas que no cumplen, que pueda dictar reglamentos, todo eso es muy importante. Necesitamos una buena administración pública. Pero también todo ese poder, lamentablemente, envuelve la tentación del mal uso, del abuso, y en eso yo creo que la transparencia y el acceso a la información es un buen mecanismo de control social que ayuda a moderar esos efectos, pero correlativamente el que tiene el poder difícilmente se despoja voluntariamente de él. Yo diría que al menos en el caso chileno, pero también si uno piensa en la Revolución Francesa, que es la que genera el derecho administrativo moderno, bueno, no es una concesión graciosa de la autoridad, es que en un momento socialmente el sistema o se reforma o desaparece. Y yo diría que eso es un poco lo que ocurre en estos casos. Si los distintos países estamos avanzando en esto es porque nos damos cuenta que los ciudadanos necesitan una forma de gestión distinta, la demandan, y el sistema político finalmente tiene que ser un sistema legítimo. Si la gente no percibe que el sistema funciona de acuerdo a mínimos estándares de legitimidad, la verdad es que el riesgo de una fractura es muy fuerte. Entonces, yo diría que de alguna manera, si lo pienso en el caso chileno,
lo que uno ve es que los avances han tenido que ver con crisis donde la opinión pública ha sido muy crítica respecto de cómo se está ejerciendo el poder, crítica respecto de abusos que se han cometido y estas son las monedas de cambio que da el sistema para decir, mira, asumimos que efectivamente eso no está bien y con estas medidas vamos a repararlo. Lo que no quita que en estricto rigor yo creo que aquí estamos hablando de un cambio de paradigma más profundo que implica un cambio cultural en la administración pública. El modelo weberiano de administración pública es un modelo donde la transparencia parece más bien un disvalor y no un atributo del sistema. Y en ese sistema nos formamos todos de una u otra manera. Entonces, hoy día generar un cambio implica que realmente las personas que trabajan en el ejercicio del poder asuman esto como un atributo, no como una resta, no como una merma del poder, sino como un elemento necesario y eso no es fácil, porque esto lo podemos discutir aquí muy tranquilamente, pero si el día de mañana tú estás a cargo de un servicio público importante, de un ministerio y te empiezan a pedir información, probablemente una parte de ti va a decir a quién se le ocurrió dictar esta ley de transparencia, ¿ya? No, y claramente creo que cada vez justamente estas nuevas corrientes, ¿no es cierto?, demandan del funcionario público una nueva forma de gobernar, una nueva forma de gestionar, ¿no? Con transparencia, en colaboración, en coproducción, ¿no? Con participación, y eso claramente supone retos en términos de las competencias y las habilidades que los funcionarios públicos tienen que desarrollar. Nos comentabas también en la tarde sobre este Consejo de Transparencia que justamente fue parte de los avances, digamos, en Chile. Tú sabes que nosotros aquí tenemos más bien una dirección, digamos, en este caso en el Ministerio de Justicia, que tiene en este caso la función de ser autoridad de transparencia. En esa línea quería preguntarte, digamos, ¿qué más, digamos, en este caso suma el que sea un consejo, igual con las peculiaridades de lo que nos comentábamos respecto de lo autónomo, ¿no? Y cómo suma el que sea además colegiado y no estemos ante una sola persona? Bueno, yo creo que si uno revisa los modelos comparados hay muchas alternativas. Cada país tiene que buscar cada sociedad aquella que se acomoda mejor a la índole de sus instituciones y en eso es difícil dar receta desde fuera. Yo diría que en todos los sistemas siempre hay alguna autoridad dentro del Poder Ejecutivo que tiene que estar a cargo de coordinar al gobierno en materia de transparencia. Eso me parece perfectamente legítimo y razonable. Lo que también debería existir es un organismo autónomo que se preocupe de la aplicación de la ley. Hay organismos, hay países donde ustedes mismos tuvieron durante mucho tiempo la Defensoría del Pueblo, que un poco cumplía este rol con bastantes limitaciones. No había un organismo especializado. Hay otros países donde quien realmente resuelve estos temas son los tribunales directamente. Brasil le asignó las funciones de garantía a la Contraloría y la Contraloría brasileña es más bien un ministerio, no un organismo autónomo. Entonces hay que revisar. Yo creo, y también en esto puede ser útil mirar la ley modelo de acceso a la información de la OEA. La OEA en su ley modelo propone un organismo colegiado que sea independiente, que no dependa del Ejecutivo, del Presidente o la Presidenta de la República para efectos de nombrar y remover a sus integrantes. Pero en el mundo anglosajón han funcionado bien los modelos unipersonales. Los comisionados, el modelo británico tiene un comisionado unipersonal, Canadá tiene un comisionado unipersonal. Entonces yo diría que hay que buscar un buen modelo. Yo no tengo todo el detalle de cómo funciona el tribunal que se está creando entre ustedes. Yo creo que puede haber ahí una combinación interesante, pero lo importante es que haya un organismo autónomo para aplicar la ley y para sancionar cuando corresponda. Si ese es el tribunal, me parece que el modelo funciona razonablemente. Si no, el modelo es riesgoso porque la ley de transparencia, por definición, le afecta al que ejerce el poder, le reduce su espacio de discrecionalidad y por lo tanto, si quien tiene que aplicarla depende de quien puede ser limitado, obviamente que hay un conflicto de intereses por definición. Pero bueno, con un tribunal especial el modelo podría
podría mejorar, aun cuando yo creo que apostar por la autonomía te ayuda a que sea más creíble el modelo, a que el tiempo funcione mejor. Y, y colegiado unipersonal, yo creo que ahí depende mucho de los modelos anglosajones, van más bien por la tónica del unipersonal. Nuestros modelos latinos han ido más por esta vertiente colegiada, particularmente hay varios países de Latinoamérica que lo tienen, pero qué sé yo, en el caso chileno, por ejemplo, otro organismo de control importante que es la Contraloría es unipersonal. Entonces, yo creo que no hay que enamorarse de los modelos, hay que aplicar el que sea más práctico y hay que evaluar, que también es una cosa que nos cuesta mucho en las políticas públicas, pero debiéramos hacer un ejercicio cada cierto tiempo de evaluar. En el caso chileno yo creo que todavía no lo hacemos bien, porque además también ahí necesitas una mirada en cierta medida de afuera. El Consejo para la Transparencia chileno no puede evaluar bien la aplicación de la ley porque se está autoevaluando, y eso no es razonable. Necesitamos miradas externas que nos ayuden a mejorar y a contribuir a un cambio cultural como el que se necesita. Justamente en esa línea lo que te quería preguntar es, mencionabas que justamente una de las atribuciones del Consejo tiene que ver con el tema de la sanción. Y mencionabas que además esto, digamos, repercutía en un porcentaje de la remuneración de los funcionarios. ¿Cómo está funcionando el sistema, digamos? ¿Qué tipo de desafíos todavía tiene? Bueno, a ver, el sistema de las sanciones, yo diría que de las 3 infracciones que existen en la ley, la que realmente ha operado con fuerza ha sido la de la infracción a los deberes de transparencia activa, de la información que tiene que estar permanentemente en Internet. Probablemente porque es la más objetiva. O sea, si no se cumple, uno puede verificar muy bien el incumplimiento. Exacto. Puede generar también una cierta trazabilidad para saber dar un tiempo para mejorar, y si no se mejora, entonces efectivamente sancionar. Incluso el Consejo ha matizado las exigencias de acuerdo a, particularmente en el mundo municipal, las características de cada organismo. No es que se sancione de una manera indiscriminada. Hay 381 funcionarios sancionados en 10 años, o sea, un número, yo diría, bastante acotado. Sí, lamentablemente la mayor cantidad son funcionarios municipales, y digo lamentablemente porque, bueno, son primero los servicios que están atendiendo primero a los ciudadanos y las ciudadanas, son esa primera línea del Estado, y bueno, una línea en Chile más carente de recursos, claro. Por lo tanto ahí hay un problema que abordar. Pero no todo es sanciones. Yo creo que hay que tener sanciones, hay que aplicarlas solamente en aquellos casos en que realmente hay una infracción seria. A nivel de lo que es el gobierno central en Chile han habido muy pocas sanciones, el Consejo ha sido ahí más deferente, y en buena parte porque también en Transparencia Activa hay un seguimiento del propio Ejecutivo que impide que se produzcan caídas demasiado significativas. Están en general en el nivel de cumplimiento de los servicios públicos bastante arriba, entonces allí no hay mucho espacio, y como te digo, las otras figuras infraccionales apenas se han aplicado. Ahora, uno podría mejorar muchas cosas en este ámbito, pero es difícil volver a tener la conjunción de factores que en 2008 generaron que esta ley se aprobara. O sea, esta ley no tiene ninguna modificación importante, no tiene ninguna modificación hasta ahora, ninguna, en 10 años. Y han habido varios proyectos de ley que han tratado de modificarlo. Este gobierno, o sea, todos los gobiernos han dicho que van a modificar la ley y ninguno lo ha hecho. El año pasado el gobierno actual presentó un proyecto de ley, ahora presentó otro que indirectamente también afecta en materia de protección de datos personales la estructura del Consejo. Pero volver a generar ese consenso no es fácil. Yo no sé si hoy día están dadas las condiciones para lograrlo, así que me temo que seguiremos arando con los bueyes que existen, que no son malos, pero no sé si
si tenemos ese clima político que supone mucha generosidad y visión de Estado de todas las partes involucradas. O sea, hay que pensar que el gobierno que aprobó esta ley lo hizo un año antes, aceptando que entrara en vigencia la ley 9 meses antes de unas elecciones presidenciales. O sea, asumiendo que pudiera aplicársele con toda la posible, los posibles golpes que pudiera generarle, y lo hizo. Yo creo que esa fue una visión muy generosa. Por supuesto, inspirar lo que decía antes, que había problemas y esta es la manera de resolverlo, y también el gobierno mostraba una voluntad de cambio en un tema relevante, pero generar ese círculo virtuoso no es fácil. Correcto. En esa línea, una última pregunta que quería hacerte, Enrique, es, digamos, ¿qué desafíos, digamos, en materia de transparencia, digamos, tiene por delante Chile? Bueno, a ver, yo diría que al menos uno podría pensar en 3 desafíos. Yo creo que el desafío más importante es que tengamos un cambio cultural en esto, sustentable en el tiempo, que haga que quienes gestionan lo público valoren la transparencia como un atributo y no como una carga. A mí me llamaba mucho la atención que ahora en la clase, por ejemplo, ante la pregunta era, ¿es secreto? ¿No es cierto? Entonces, claro, es claro que hay aquí un tema de cambio cultural que vencer, ¿no? O sea, la verdad es que aquí hay un cambio de paradigma copernicano. O sea, ya nosotros fuimos educados en una lógica en que la regla general era la reserva. Correcto. Y que excepcionalmente se podría, pero en principio hay que negar la información. Y el cambio de modelo es totalmente opuesto, pasamos de la seca a la meca. Entonces, pero uno puede sancionar, uno puede dictar leyes, pero asumir ese cambio yo creo que tarda algo de tiempo. Ahora, en Chile en particular tenemos muchos organismos públicos que no tienen un sistema de control y transparencia y que tienen estándares bastante más laxos. El Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados, el Senado, no todos tienen el mismo estándar, algunos mejores que otros, pero no tienen el nivel de control en los órganos constitucionalmente autónomos. Es muy desigual, es un tema que hay que resolver. El gobierno propuso la creación de comisiones especiales para cada órgano, me parece que es un mecanismo riesgoso. La otra alternativa es reforzar el Consejo para la Transparencia, camino por el cual el gobierno parece no estar inclinado, pero eso es un tema que hay que asumir. O sea, no puede ser que haya organismos constitucionalmente autónomos que sientan que no están fuera de esta ley, que ellos se autorregulan en esta materia. La autorregulación es muy peligrosa. También está el tema de la protección de datos personales, porque es un valor que en Chile cada vez está emergiendo con más fuerza y que la ley de transparencia no protegió lo suficiente y que además requiere también de un organismo de tutela, así como la transparencia requiere el suyo. A nivel comparado hay países donde un mismo órgano desempeña más funciones, otros que residencian cada uno en órganos distintos. A mí me gusta la idea, en principio, de que sea en un mismo órgano, pero eso supone un organismo muy bien diseñado. Hay que estivar la carga de una forma que no lo desequilibre. Yo creo que el proyecto de ley chileno que los está juntando no resuelve todos los problemas y puede ser una especie de salida rápida para decir, oye, ya tenemos una autoridad independiente en materia de protección de datos personales, pero hay que darle una buena vuelta para que eso se haga en buenas condiciones, porque no tiene sentido desvestir un santo para vestir otro. Nos vamos a quedar con dos valores jurídicos, dos bienes jurídicos que no están siendo, dos derechos más bien fundamentales que no están siendo bien gestionados. Y por último, creo que este cambio cultural nos lleva a la paradoja de que en Chile se han dictado muchas normas en estos últimos 10 años. El nivel de transparencia, particularmente lo que tú puedes ver en Internet, ha crecido, pero de una manera muy significativa. Todo lo que es transparencia activa, declaraciones de interés y patrimonio, registros de ley de lobby. Y no obstante eso, la ubicación del país en los índices de transparencia internacional, la verdad es que ha ido retrocediendo. Y yo diría que la valoración de los ciudadanos respecto de su confianza
en las instituciones públicas en realidad tampoco ha mejorado. Pareciera que la transparencia lo que genera más bien es que miremos los problemas y que tengamos más escepticismo más que estemos orgullosos y contentos. Y quizás es el inicio de un proceso, quizás en 10, en 20 años ya podamos corregir más problemas y entonces podamos... Este probablemente es un costo que hay que asumir. Claro. Pero creo que uno de los peores favores que le podemos hacer a la transparencia es contar estas cosas como si fueran grandes logros de los cuales tenemos que enorgullecernos, como si fueran una especie de marketing público, porque no es así. Porque si miramos los hechos, tenemos mucho que hacer todavía. Y esto es parte de un proceso, pero lo que hemos alcanzado hasta el momento no es suficiente para estar contentos. Es una parte de ese proceso, pero los resultados todavía no llegan. Tenemos que seguir trabajando más tiempo con la cabeza gacha hasta que esos resultados se produzcan y en todo caso yo creo que son resultados que valen mucho la pena. Así que esa es la tarea que tenemos por delante en Perú, en Chile y en toda la región. En toda la región. Bueno, Enrique, muchas gracias por participar en esta entrevista. Gracias también por participar en las actividades de la Semana Internacional. Y bueno, y a todos agradecerles por estar presentes con nosotros en esta nueva, una nueva ocasión del Espacio del Diálogo y los convocamos a participar en una siguiente edición. Gracias. Gracias, Giselle.